La paz de Dios, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente, hermanos. Me da un gusto, un placer saludarlos, hermanos de la congregación. Bendito sea el Señor que está con nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Le vamos a pedir que nos dé dirección, que sea su Espíritu el que hable a través de su Hijo, de su siervo, que lo ama, que lo necesita. Y espero que me dé dirección y sabiduría para poder expresar, darle nuestra alabanza y toda la gloria al Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Bien, los invito, hermanos, a que abran sus... vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre, Padre Celestial. En esta hermosa tarde, Padre Santo, que nos has dado la bendición, Señor hermoso, de poder, Señor, venir, Señor, a tus pies, Señor, para poder dirigir tu palabra a ti, Padre Santo. Te pedimos que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos abras todo entendimiento, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, Señor, porque solamente tú, Señor, puedes, Señor, dirigir con diligencia, Señor, y sabiduría nuestra mente, nuestro corazón, para que en el nombre poderoso de tu Hijo amado, todo, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre Santo. Sí, Padre Santo, te pedimos por todos y cada uno de nosotros, Señor. Dirígenos, Señor, y que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, los invito, hermanos, a abrir sus Sagradas Escrituras en Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, hermanos, por favor, para ver qué tiene el Padre para nosotros esta tarde, hermanos, por favor. ¿Están listos? Dice, en el 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bien, hermanos, qué bonito texto. Vemos cómo el Señor se humilló y dejó su hermosura, su trono, para venir a salvar lo que ya se había perdido, hermanos. Yo me cuento uno de esas personas que el Señor me rescató y ahora estoy aquí en su presencia para poder servirle y adorarle. Bien, hermanos, los invito a cantar una alabanza de el himnario, por favor, que es al estar en la presencia. ¿Sí? Bien. Perdón, es amarte solo a ti. Amarte solo a ti, por favor, hermanos, por favor. Dios bendito, Santo Padre. Gloria a Dios. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás,
Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado para venir a glorificar y alabar tu santo nombre, Señor. Sí, hermanos, los invito otra vez, hermanos, a abrir sus sagradas escrituras en este otro texto hermoso que está en Lucas 1, del 30 al 35, por favor, hermanos. Es sorprendente el amor de ese Dios poderoso que entregó su vida voluntariamente, hermanos, por ti y por mí, que es y será por siempre el Dios de nuestras vidas. Bien, hermanos, en Lucas 1 del 30 al 35 dice así, ¿están listos? Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, sabemos que es un poco increíble reconocer que no haya varón en un embarazo, ¿verdad? Que no haya esa voluntad de hombre y mujer, sino que fue por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Algo maravilloso, que sobrenatural, algo que solamente por fe podemos entender, hermanos. Bien, gloria a su nombre. Bien, hermanos, los invito a leer otro canto de los especiales, hermanos, que se llama Dios está aquí, por favor, hermanos, que está en el himnario. Es un bonito canto que nos dice que ese Dios que tenemos es omnipresente, que Él está en todo lugar, hermanos. Amén. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír.
Dios, bonito canto. Sí, le podemos sentir, hermanos, podemos sentir la presencia de Dios, ese Dios poderoso que tenemos, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Bien, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos a tener otro coro, por favor, hermanos. Es el al estar en la presencia. ¿Sí? Es un coro muy hermoso también que nos hace sentir en la presencia del Señor, hermanos. Le damos gloria al Señor. Bien. Bendito sea nuestro Padre Celestial, el Dios eterno. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la certeza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendito sea Dios. Tú no quieres contemplar, hermano, la presencia
de la santidad de nuestro Padre Celestial, hermano, solamente tienes que cerrar tus ojos y comunicarte con Él, Señor, porque el Señor está dispuesto, el Señor está dispuesto a escucharte, Señor, a escucharte a ti y a mí, hermano. Gracias por todo y paso a la siguiente, a mi hermano José, para que dé el sermón de esta tarde. Gracias, hermanos, Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios, hermanos. Estamos muy contentos en la casa del Señor, nos sentimos felices, hermano, porque el Señor ha dicho que nunca nos va a dejar huérfanos, nunca nos va a desamparar. Y hermano, pues hemos estado al tanto de varias necesidades que hay en la iglesia, hermano. Algunos de nuestros hermanos están pasando por situaciones económicas difíciles, algunos están también con situaciones de enfermedad, hermano. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña, San Mateo 1:23, que dentro de los nombres que tiene el Señor Jesucristo está el de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es, hermano, el que salva a su pueblo de sus pecados. Y hermano, hemos recibido con Cristo grandes y preciosísimas promesas. En esta hermosa tarde, hermano, antes de que hagamos una oración, vamos a entonar, hermano, el coro de la iglesia número 50, que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Hermano, el Señor está con cada uno de nosotros. Él ha dicho, hermano, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este hermoso coro se testifica cómo el Señor ha consolado, cómo el Señor ha sanado, cómo el Señor ha libertado a nuestros hermanos a lo largo de la historia. Y hermano, que en esta hermosa noche nos acerquemos al trono de la gracia para hallar esa ayuda oportuna, ese socorro que tanto necesita nuestro corazón. Alabemos al Señor con fe, hermano, y pidámosle que Él, hermano, responda en estas necesidades que tenemos, y después oraremos al Señor. Coro 50 de la iglesia, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya, gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi
muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermano, por este hermoso momento de alabanza que Él nos concede. Y hermano, que Él nos ayude, que Él nos dirija, hermano, que en medio de los momentos de dificultad que podemos estar padeciendo, hermano, Él nos deje sentir su gracia, su presencia maravillosa, que Él, hermano, toque nuestras vidas con el poder de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Cariñoso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos asistes, porque tú nos diriges, porque tú has prometido, Padre bueno, que no nos dejas huérfanos, porque tú, oh Señor, no nos has dejado ni nos has desamparado, sino que has prometido la presencia de tu Santo Espíritu sobre la vida de tu iglesia. En esta hermosa hora, Señor, te rogamos que tú mires, Señor, la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, las pruebas, las luchas, las dificultades y las enfermedades, pero que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga, consuele, fortalezca. Y gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú nos permites alabarte. Cada uno de nosotros, Señor, somos pequeños, tenemos muchas limitaciones, pero tú, Señor, conoces nuestro corazón. Bendito eres, oh hermoso Dios, a ti la gloria y la honra y la alabanza para siempre. Límpianos, Señor, más y más de nuestras maldades y de nuestros pecados, y permítenos, Señor, glorificar tu nombre. Bendito seas, hermoso Salvador. Y en esta hermosa tarde, Señor, te rogamos humildemente que tú, Señor, nos permitas escudriñar tu bendita palabra. Toca, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, y permítenos, Señor, el crecimiento que nuestra alma necesita. Permítenos, Señor, entender tu doctrina, tu palabra, Señor, que no seamos extraviados de la verdad. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Usa, Señor, la vida de tu iglesia, úsanos, Señor, para la exposición de tu palabra, porque tú eres nuestro Maestro y nuestro Pastor. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la alabanza. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, en esta tarde vamos a tocar un tema muy bonito, muy importante, hermano, que, pues, hermano, ha sido materia de mucho análisis dentro de la vida de la cristiandad, dentro de la vida de quienes, hermano, leen las Sagradas Escrituras y quienes profesan conocer al Señor Jesucristo. Y, hermano, nos damos cuenta que estas doctrinas son importantes, nunca deben de quedar de lado de nuestra vida, nunca deben de pasar, hermano, porque tenemos que estar cimentados en la verdad. Y entonces, hermano, el tema de esta tarde lleva por título Salvos por medio de la fe, no por medio de las obras. Y vamos a leer dos pasajes, Efesios 2, 8 al 10 y Gálatas 2, 15 y 16, hermano. Efesios 2, 8 al 10, te invito a que leas la Biblia conmigo, hermano, y Gálatas 2, 15 y 16. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 2, 15 y 16, hermano. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le decía, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo siempre tiene que estar fundamentada en la verdad. Y uno de los temas que ha causado polémica dentro de las diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras consiste, hermano, en entender si la salvación es por fe en Jesucristo, si la fe es por obras, o cuál es la relación que guardan las obras con la salvación. Y entonces tenemos, hermanos, dos posturas bíblicas opuestas y diferentes. Dos posturas que interpretan las Sagradas Escrituras de una manera diferente, pero la palabra de Dios nos enseña que hay una sana doctrina. El Señor nos dice que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, de tal manera que no pueden existir dos doctrinas opuestas en la palabra del Señor, sino que siendo, hermano, Jesucristo el sí y el amén de Dios, Él nos guía a toda verdad y Él nos enseña las cosas, hermano. Él nos enseña lo que tenemos que saber a fin, hermano, de que nosotros permanezcamos en la doctrina del Señor, a fin de que nuestra fe esté fundada sobre la roca. Y entonces, hermanos, decíamos, hay quienes creemos que la salvación es por fe en Jesucristo, y hay la posición diversa que establece que la salvación es por medio de las obras. Y entonces, hermano, hay personas que creen que tienen que hacer muchas buenas obras o que tienen que participar de diferentes ritos para ganarse, hermano, su entrada al reino de los cielos. Hay personas, hermano, que llegan a mutilar o a flagelar aún su cuerpo buscando entrada al reino de los cielos. Quienes hacen largas peregrinaciones a lugares que ellos consideran sagrados, llámese la ciudad de Jerusalén, llámese, hermano, mezquitas, llámese, hermano, aquí cerca están santuarios de imágenes religiosas, la Virgen de Talpa, y quienes creen en la Basílica de Guadalupe, que tienen que ir buscando salvación. Hay quienes dicen, no, bueno, es que tenemos que hacer cierto número de misas o de rosarios, hay que buscar indulgencias. Hay otros que han aún hecho ganancia de la fe y establece, no, es que si tú no diezmas no eres salvo. Es que si tú no compras este artículo no eres salvo. Y la palabra de Dios no enseña eso. Inclusive si tú, hermano, crees que por venir al templo, que por leer la Biblia y orar ya eres salvo, déjame decirte que estás en un tremendo error. Los hombres, hermano, no podemos comprar nuestra salvación. Tú puedes haber nacido en una cuna cristiana, es decir, que tus padres son cristianos. Puedes tener 20, 30 años congregándote en una iglesia, pero si tú no has aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu alma, entonces no eres salvo. Hay quienes dicen, bueno, es que yo voy a permanecer en la religión de mis padres. Déjame decirte que ninguno nace siendo salvo, porque la salvación es un don de Dios que se recibe voluntariamente. Ninguno nació con la salvación ya. Cada uno de los hombres, hermano, tenemos, hermano, que entender que todos los hombres, hermano, que han existido en la tierra a lo largo de la historia, enseña las Sagradas Escrituras, somos pecadores. La palabra de Dios enseña que solo hay una excepción y lo vamos a ver. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos seres humanos? Todos. Hay personas que dicen, no, es que este hombre es santo, no que esta mujer es santa, en el sentido, hermano, no de consagrado a Dios, sino de un mediador, alguien que me puede llevar a mí al reino de los cielos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que solo un ser humano en toda la historia de la humanidad, que fue verdadero hombre y verdadero Dios, no fue contaminado por el pecado, nunca cometió pecado. Hebreos 4, 14 y 15 dice que teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tenemos que retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado.
Es la única persona que sostiene las Sagradas Escrituras que jamás cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Bendito sea Él para siempre. De ahí en más, hermanos, todos los hombres hemos sido contaminados por el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre que nos representaba a todos, y todos los hombres pecamos. Hay personas que piensan que no es así. La palabra de Dios no miente y nos enseña la verdad. Entonces, hermano, al ser la humanidad pecadora, al haber sido contaminada por el pecado, hermano, la palabra de Dios, hermano, nos enseña que tú y yo no podemos hacer obras dignas de comprar la salvación. La justicia y la santidad de Dios son perfectas, hermano, y tú y yo no somos perfectos. Hay personas que dicen, bueno, es que yo he hecho muy buenas obras, yo le he dado a los pobres, yo he visitado a los enfermos, yo he sido un buen hijo, yo no mato, yo no robo. Bueno, estas son obras que son aprobadas delante del Señor, pero que no borran la transgresión del hombre y que no son comparables con la justicia y la santidad perfecta de Dios, porque las mejores obras que tú y yo podamos hacer delante de Dios no son perfectas, porque tú y yo no somos perfectos. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, Isaías 64:6, fíjate bien, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de injusticias. Las mejores obras que el ser humano pueda hacer en esta tierra, ante los ojos del juez justo, hermano, pues son incomparables. Ante los ojos del Dios Santo, hermano, pues hermano, no tienen comparación. Y entonces, hermano, lo mejor que tú y yo podamos hacer delante del Señor no nos libra de la condenación. Desvía la llamada, hermano, si gustas. Sí, para que no vaya a interferir con la grabación. Disculpen, hermanos, entró una llamada por ahí al celular con el que estamos transmitiendo. Y entonces, hermanos, decíamos, las mejores obras de los hombres son como trapos de injusticia. El Señor Jesucristo en una ocasión vio cómo ofrendaba el pueblo de Israel, cómo diezmaba. Y hermano, vio una mujer que dio solo 2 monedas. Y el Señor nos aclara el corazón de los hombres. Dice, todos dieron de los que les sobró, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Los hombres hacemos muchas obras, hermano, pero de acuerdo a nuestras humanas limitaciones, y siempre, hermano, tienen imperfección. Porque, hermano, al hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y tú y yo estamos sujetos, hermano, a no poder hacer todo el bien que queremos. Y entonces, hermano, la palabra del Señor nos enseña que todos los hombres que han participado del pecado, junto con toda la creación angélica que ha participado del pecado, van a estar en la eterna condenación. San Mateo, hermano, 25:41 nos dice que dirán también los hombres que estarán a la izquierda del Señor, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor Jesucristo, hermano, nos habla de la condenación del hombre por causa del pecado. Y la palabra de Dios, decíamos, nos enseña que todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Por eso, hermano, es que el hombre no puede ser salvo por medio de las obras. Es necesario, hermano, que Dios en su amor y en su misericordia rescate a la humanidad indigna y perdida. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la dádiva de Dios, hermano. Dios no salvó al hombre por su justicia. El hombre es justo, lo voy a salvar. No. La gracia de Dios vino a los hombres, estando los hombres bajo el pecado. Y entonces, hermano, en la iglesia de Galacia, el primero de los textos que leímos, hubo una influencia de quienes decían que para ser salvos había que circuncidarse y guardar la ley, hermano. Y entonces ellos, hermanos, no estaban enseñando el evangelio del Señor Jesucristo, que nos enseña que somos salvos por medio de la fe. Ellos estaban atribuyendo la salvación a las obras de la ley, hermano. Y entonces dejaban a un lado la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y así ahora, hermanos, hay personas, ya no se diga el catolicismo tradicional, ya no se diga, hermanos, que a veces les falta madurez, que dicen, es que tenemos que hacer estas obras para ser salvos. Es que tenemos que ser buenos para ser salvos. No es así, hermanos. La palabra de Dios, hermano, nos lleva a que este conflicto de personas que querían que los cristianos de Galacia aprendieran a caminar en la fe por medio de las obras, fueron duramente reprendidos, hermano. Y entonces leímos en Efesios 2, 8 y 9, mismo apóstol Pablo enseñándonos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, somos salvos por medio de la fe, no por obras, no por peregrinaciones, no por andanzas, no porque cantes en el templo, no porque hagas largas oraciones o porque leas la Biblia. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no es de ti o de mí, pues es un don de Dios. Es un don inmerecido de Dios, es una gracia de Dios para todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, en días pasados, en esta semana que está acercándose, hermano, a su fin, leía una encuesta, hermano, que se hizo en iglesias cristianas de Estados Unidos, donde cerca del 40%, hermanos, de los congregantes no entendían que somos salvos por medio de la fe. Hermano, el pueblo evangélico tiene que andar en la sana doctrina. El pueblo evangélico tiene que conocer las sagradas escrituras para no extraviarse de la verdad. Y entonces, hermano, la salvación se manifiesta a todos los hombres por medio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, hermano, en San Juan 3, 16 al 18, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, para que todo aquel que tiene fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice en el versículo 18, hermano, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A veces se dice que los cristianos, hermanos, somos vanagloriosos al decir que por la fe en Cristo somos salvos. No estamos más que repitiendo lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Dice el Señor Jesús en este texto que el que en Él cree es salvo. Dice, el que en Él cree no es condenado. No dice no será condenado. Dice no es condenado, ya está en la salvación de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, hermano, mira, nosotros, hermano, tenemos que conocer bien estas doctrinas de la salvación por fe, hermano, para no dejarnos extraviar. Está creciendo, hermano, de una manera abrumadora en el tiempo que el Señor Jesucristo anunció la influencia de falsos maestros, hermano, de falsos profetas que engañarán, dice la Escritura, si fuere posible aún a los escogidos. Hay personas, hermano, que tienen fe ciega en hombres que se dicen ser de Dios. Y hermano, esto ha llevado a escándalos en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes movimientos no evangélicos. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras para no creer, hermano, que estamos sirviendo al Señor para ser salvos. Servimos al Señor por amor y gratitud porque Él nos salvó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya.
Hay personas, hermano, que se aferran tanto a los patrones adquiridos en casa que dicen, yo voy a ser fiel a la tradición de mis padres. Pues el apóstol Pedro dice que de nuestros padres aprendimos una vana manera de vivir. Qué contraste, ¿verdad?, entre las enseñanzas de los hombres y las enseñanzas del Señor. El Señor nos enseña, hermano, que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, sino, hermanos, temer al Señor y apartarnos del mal. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos invita a renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios, hermano, nos dice en la carta que se escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, que tenemos redención en la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, hermano, Cristo Jesús nos ha salvado, nos hace nacer de nuevo por la fe en Él, en la obra del Espíritu Santo de Dios, pero para que tú y yo andemos en una vida nueva. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que la salvación de la humanidad no es por medio de una vida moral, hermano, la obediencia a los mandamientos o ritos. Eso está enseñando el apóstol Pablo, hermano, cuando al compararse con el apóstol Pedro, que estaba siendo influenciado ahí, hermano, por los judíos, él dice en Gálatas 2:15 y 16, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. El apóstol Pablo habla acerca de sí mismo y él habla, hermano, que en cuanto al cumplimiento de la ley, él era irreprensible, hermano, pero no conocía al Señor Jesucristo. Era un hombre muy moral conforme a la ley. Era un hombre, hermano, que tenía esa apariencia de piedad, que se esforzaba en el cumplimiento de los mandamientos, hermano, pero que no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso en el versículo 16, hablando acerca de esto, él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. A ti a lo mejor te han enseñado que necesitas hacer diferentes acciones para ser salvo. El hombre no es justificado por sus obras, sino por la fe de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y testifica el apóstol Pablo y nos invita, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios enseña cuántos son justificados por obras. Nadie. Nadie. Y entonces, hermano, la Escritura no da lugar a diversas interpretaciones. Gálatas 2:21, hermano, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre pudiera ser salvo por sí mismo, entonces Cristo no habría venido a morir por nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, que el que no conoció pecado fue hecho pecado por causa nuestra, para que tú y yo podamos ser justicia de Dios en Él. Y entonces, hermano, la ley, hermano, nos muestra el perfecto carácter moral de Dios. Y la multitud de faltas que el hombre comete, hermano, en este estado de imperfección que tú y yo tenemos, hermano, y que vamos a seguir teniendo hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Todo el tiempo, hermano, el cristiano va a luchar con su carne, va a luchar con su carácter, va a luchar contra el mundo, hermano, y contra las tinieblas. Va a seguir en esta batalla. Pero entonces, hermano, la ley perfecta de Dios, al contrastarnos con nuestro carácter falto, al contrastarnos con nuestra multitud de pecados, lleva al hombre a entender la necesidad de tener un Salvador. Lleva a que el hombre, hermano, tenga conocimiento de que por sí mismo no puede ser salvo, porque no puede cumplir toda la ley. Gálatas 3:22 al 24 nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe. La fe fue nuestro ayo. Un ayo es un maestro. La ley, hermano, fue nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo. La ley nos mostró cuán imperfecto es el caminar del hombre, cuán pecaminoso es el caminar del hombre, para que volteáramos nuestros ojos a la fe del Señor y pudiéramos ser salvos por medio de la fe. Nos diéramos cuenta, hermano, que el hombre necesita un Salvador. Y el Señor ya había prometido ese Salvador desde el principio de las Sagradas Escrituras. Y nos reitera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, hablando el apóstol Pedro, porque hay quienes creen que Pedro es la roca de la salvación y que solo los que siguen la supuesta tradición del apóstol Pedro pueden brindar la salvación a los hombres. Y el apóstol Pedro testifica que él no puede salvar a nadie. Él enseña, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se incluye, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, no es necesario, hermano, más que la fe en Jesucristo para ser salvos. Ahora, hermano, se critica esta postura de la salvación por fe, haciendo, hermano, un análisis en el cual hace notar que entonces la gracia de Dios, que entonces la salvación por fe es un permiso para pecar. Y dicen, bueno, si el cristiano es salvo por la fe, entonces ya va a andar como quiera. Y va a andar cometiendo pecados y desórdenes e inmoralidades, y supuestamente es cristiano. Y dicen, no, esto no puede ser así, pero la palabra de Dios no enseña eso. Los apóstoles nunca enseñaron eso. La palabra de Dios dice en Romanos 6:1 y 2, acerca de esta misma pregunta: porque estamos en la gracia, ¿vamos a pecar? ¿Vamos a ser hacedores de toda maldad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Esto no es posible. Dice el texto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, no podemos ser cristianos y vivir como si no fuéramos cristianos. No podemos, hermano, perseverar en el pecado habiendo recibido la gracia del Señor Jesucristo. Decíamos, hermano, en la carta a los Efesios, somos salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Y Dios ha preparado, hermano, buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Es decir, hermano, el cristiano es salvo en la gracia de Dios y en esa gracia hermosa testifica con sus obras que ya es de Cristo. Un manzano, hermano, para que pueda producir manzanas, necesita ser manzano. Así el hombre contaminado por el pecado, para que pueda dar frutos de Dios, necesita ser hecho hijo de Dios por la fe de Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Y entonces, hermano, los defensores de la salvación por obras hablan de la carta que escribe Santiago y dicen que la salvación es por obras. Pero Santiago no está diciendo eso. Leemos, hermanos, Santiago 2:17 y 18. Este apóstol enseña: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa? Que el cristiano, hermano, ha sido llamado por el Señor a dar frutos. Pero no, hermano, frutos sin ser cristiano.
porque ninguna buena obra, como decíamos, nos puede llevar a la salvación. Las obras que produce la iglesia, hermano, en la gracia de Cristo son aceptas precisamente en la gracia de Cristo y son testimonio de que Cristo ha obrado en ti y en mí. Un hombre, hermano, que estaba perdido en el pecado y en el vicio, por la gracia del Señor Jesucristo es un hombre socialmente útil para honra y gloria del Señor. Dice el Señor Jesús: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Y entonces, hermano, el cristiano no es salvo por las obras, sino porque es salvo, manifiesta por medio de sus obras que ya es de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces no hay ninguna contradicción. Leemos nuevamente en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir, hermanos, que las obras que un cristiano pueda hacer ni siquiera son mérito suyo, porque Dios ya las preparó de antemano para que tú y yo las realicemos. Él ya estableció que tú y yo podamos darle frutos, podamos serle útiles en esas cosas que Él ya preparó de antemano, conociendo de antemano, desde la eternidad, tu corazón y mi corazón. Bendito sea Él para siempre. Y entonces, hermano, aquellos críticos que dicen que la gracia es un permiso de Dios para pecar, que la salvación no se pierde, doctrinas totalmente equivocadas a la luz de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermano, nos dice en Hebreos 10, 26 al 31, hermano: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Mucha atención en esta parte del versículo: en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra de Dios nos está hablando de hombres y mujeres que están pisoteando al Hijo de Dios. No habla nada más del nombre de Cristo, sino habla del nuevo pacto. Y dice que estos hombres, estas mujeres, tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Eso quiere decir que tuvieron un encuentro con Cristo, que Cristo los limpió, pero que se apartaron del conocimiento de la verdad y, amando más o el mundo o el pecado, se apartaron del santo mandamiento que han recibido. Y por eso el Señor dice que hacen afrenta al Espíritu de gracia. No pueden pisotear la sangre del pacto en la cual no han sido santificados, aquellos que no la han recibido. Los hombres hablan todo tiempo mal de Cristo. Hay quienes dicen: no, Cristo nunca existió, Cristo fue un gran maestro. Pero ellos no lo pisotean. Ellos no pueden hacer afrenta al Espíritu de gracia en el cual no han sido santificados. La palabra de Dios nos dice que esto es indicio de condenación de ellos. Ellos están dando testimonio de que no creen al Hijo de Dios, con las consecuencias espirituales que esto tiene para sus vidas. Pero aquí habla en la carta a los Hebreos de los que están pisoteando la sangre de Cristo en la cual fueron santificados y hacen afrenta del Espíritu de gracia, es decir, del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que tener conciencia del grande compromiso que tenemos delante del Señor de andar en la verdad. No porque seamos salvos por obras, sino porque nuestras obras testifican que somos hijos de Dios. Quiero terminar en esta noche, hermano, con una narración bíblica, una ilustración que da el propio Señor Jesucristo.
San Lucas 18, 9 al 14. Nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Repito, es San Lucas 18, 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es justificado el que pone su fe en la misericordia de Dios. Es justificado el que acepta la gracia de Dios. Es justificado el que acepta la obra de Dios. Y le preguntaron al Señor: ¿cuál es la obra de Dios para que creamos? Y Él le dijo: que crean en mí. Esta es la obra de Dios. Y entonces, hermano, el hombre religioso no fue salvo. No fue el que decía: yo hago estas obras, el que fue salvo. Fue, hermano, aquel que buscó la misericordia del Señor. Romanos 10, 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, pues no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, aquellos dos malhechores que fueron crucificados con el Señor, vemos claramente cómo obra la salvación por fe. El Señor le dice a ese que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuáles obras? La salvación es por fe. No es por medio de misas, no es por medio de rosarios, no es por medio de servicios cristianos, no es por medio más que de la fe de Jesucristo. Él es el Señor y el autor de la fe. A su nombre la gloria. Él es el único salvador de las almas. Así que, hermano, en esta hora te invito a que perseveremos en la doctrina del Señor. Que sí, nuestras vidas manifiesten que somos cristianos, que nuestras vidas nos manifiesten que somos luz y sal en esta tierra, pero por gratitud al Señor, porque ya somos de Él, porque somos embajadores de Cristo en medio de este mundo. No, hermanos, salvos por medio de nuestras obras. Así que, hermano, creemos en la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. El Señor Jesucristo enseña, San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye su palabra y le cree, tiene, no dice tendrá o podrá tener, dice tiene. En esta hora, muchas personas están enfrentando la muerte solos en hospitales. Cuando una persona está en el área de COVID, no tiene celulares, no tiene familia que lo visite y está sola. Ahí Cristo puede estar contigo y conmigo si llegara el momento. En esta vida tú y yo tenemos la seguridad de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si en esta hora tú no tienes la certeza de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Si tú a lo mejor naciste en cuna cristiana y bueno, te has esforzado por vivir en una vida que
fue de alguna manera enseñada como natural en ti, una vida moral, una vida de ir al culto, de leer la palabra de Dios, de cantar alabanzas, pero tú no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que hoy entres por la puerta, porque si tú entras por Cristo, que es la puerta, entrarás y saldrás y hallarás pastos, entrarás y saldrás y serás salvo. Vamos, hermano, en esta hermosa hora a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guarde y que Él guarde a la iglesia, hermano, en medio de estos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos, hermano. Hay maestros que se están amontonando conforme a sus propias concupiscencias, pero que el Señor que ha prometido que Él va a guardar a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, siga guardando a su pueblo en la sana doctrina, siga levantando pastores conforme a su corazón que enseñen la palabra de Dios. Que, hermano, enseñen la palabra de Dios por amor, no por ganancia deshonesta, no por contienda, no por vanagloria, sino solo por amor y gratitud al Señor que nos salvó. Bendito sea Él para siempre. Oremos al Señor. Cariñoso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, porque tú, Señor, escuchas la oración de tu pueblo, porque tú, Señor, nos enseñas que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros nos acogemos a tu misericordia, a tu verdad, porque tú conoces nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, porque no somos perfectos ni lo hemos alcanzado ya todo. Dependemos de ti, Señor, en nuestro diario andar, en nuestro caminar, para tener, Señor, esa comunión contigo, y somos salvos por medio de la fe en este don maravilloso que tú nos das, Señor, porque aún la fe es un don que tú produces en la vida de los hombres. Ten misericordia, pues, Señor, de cada uno de nosotros, y permítenos entender, Señor, que nuestras obras de servicio, de adoración, de gratitud, son testimonios solamente de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, por la sana doctrina, Señor, que contienen las sagradas escrituras. Permite, Señor, que cada día más hombres conozcan que por las obras de la ley ninguno será justificado, sino que la ley es un maestro para que nos rindamos a los pies de Jesucristo. Hace un momento nuestro hermano Gustavo estaba leyendo este hermoso texto, que en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla. Concede, pues, Señor, que se doblen nuestras rodillas y nuestros corazones para salvación en esta gracia hermosa. Te seguimos rogando, Señor, por la salud de mi hermano Marcos, Señor. También, Señor, por la salud de la familia de mi hermana Berta, su esposo, su hijo. También, Señor, por David, su familia, Señor, el compañero de trabajo de mi esposa. Ten misericordia, Señor, de toda tu iglesia que esté pasando por dificultades, y en general de todos los hombres. Da perdón de pecados, Señor, da salvación. Concede, Señor, salud a todos aquellos que están enfermos, y te rogamos que guardes también a todo el personal médico, a todos los servicios de salud. Cúbrelos, Señor, ayúdales y permítenos perseverar firmes en la fe en este tiempo malo. Gracias, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la obra que tú has hecho en ellos. Bendícenos, guárdanos, Señor, y permítenos perseverar hasta el fin en esta hermosa fe. Gracias, hermoso Dios. En el nombre precioso y santo de Jesucristo te damos gloria, honra y toda alabanza, Señor. Ten misericordia de toda tu iglesia, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, sálvanos. Si algún hombre, Señor, se me escapa de la mente, Jocabet, Señor, Sandrita, todos, Señor, mis hermanos, ayúdales, bendíceles. Ten misericordia. En el nombre de Cristo, a ti la gloria. Te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Hermano, el pueblo de Cristo puede testificar qué grande salvación en la gracia de Cristo Jesús. Y hermano, antes de que terminemos este culto, hermano, vamos a despedirnos entonando, hermano, este himno de la iglesia número 60,
que testifica el gozo del pueblo cristiano, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y así después daremos lectura a nuestro Salmo 23, hermanos. ¡Qué grande salvación por la sangre de Cristo Jesús! ¡Qué grande salvación por la sangre vertida en la cruz! Divina salvación, admirable, sublime perdón, ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. Aleluya, qué gran salvación. Gloria, gloria sin fin, de uno a otro confín. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. Cuánta felicidad por la sangre de Cristo Jesús. Cuánta felicidad por la sangre vertida en la cruz. Vida de amor y paz, escondida con Cristo en Dios. Ya me dio mi Jesús por su muerte en la cruz. Aleluya, qué felicidad. Gloria, gloria sin fin, de uno a otro confín. Démosle a una voz al Cordero de Dios. Con su sangre eficaz nos lavó, nos compró. Aleluya, por siempre jamás. Aleluya, gloria al Señor. Qué grande salvación. Y hermano, en este gozo de esta salvación que Cristo nos da, sigamos adelante, perseveremos firmes y fieles hasta el final. Y hermanos, sigamos orando pues por las necesidades de toda la iglesia, sigamos orando por nuestros hermanos, por nuestra hermanita Hanna, por su familia, por mi hermana Lupe Briceño y su familia, y en fin, hermano, por todas las necesidades que se han estado expresando en el grupo de la iglesia, hermano, sigamos orando y veremos la mano del Señor. Dice nuestro Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amados hermanos, la paz del Señor, que el Señor les siga guardando y les siga bendiciendo. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo en nuestra próxima transmisión. La paz de Dios.